Tienes en tus manos un banco con más de 200 años de antigüedad. Operaciones millonarias, fama, poder, respeto, todo. Y de la nada, ¡boom!, se viene abajo. Así es, así empezó uno de los colapsos más absurdos y ridículos y vergonzosos de la historia financiera. En 1995, un solo hombre, sí, uno solo, logró tumbar Barings Bank, el banco más antiguo del Reino Unido, el mismo que había financiado guerras, reyes y hasta al mismísimo Napoleón. ¿Y quién lo tumbó? ¿Acaso fue un genio criminal? ¿Un hacker financiero? ¿Un magnate loco? No, un empleado con cara de godín y un ego más grande que una casa. O que su cuenta bancaria en este caso, Nick Leeson. Su historia es una joya. Una mezcla de ambición, desmedida obviamente, negligencia absurda y un sistema tan confiado que prácticamente le puso la pistola en la mano y le dijo: dispara cuando quieras, campeón. Prepárate porque hoy te voy a contar cómo un solo tipo destruyó un banco centenario y cómo la arrogancia de la élite financiera le dio las llaves para hacerlo. Y luego dicen que los errores solo los cometen los de abajo. Nick Leeson nació en 1967, en Watford, Inglaterra. Era hijo de un yesero y una enfermera. Nada glamuroso, nada de apellidos dobles, no venía del mundo de los trajes a la medida, ni de los clubes exclusivos de Londres. No. Él venía literalmente, pues, de alguien que miraba el rascacielos desde abajo. Para muchos esto ya era una motivación peligrosa. Desde joven, pues, le tomó el gusto a los números. No era un genio, pero sí lo suficientemente listo como para impresionar a jefes que no tenían idea de lo que hacían. Empezó en bancos pequeños, moviendo papeles, cuadrando cifras, y poco a poco fue trepando, hasta que llegó la oportunidad de su vida: entrar al legendario Barings Bank, el banco más antiguo del Reino Unido para ese entonces y con más abolengo que una cena con la reina. Y ahí, compadre, empezó el cuento de hadas, porque el chavo de Watford, el godín sin apellido, sin linaje, sin nada, pasó de llenar reportes a manejar millones. En 1992 lo mandaron a Singapur a dirigir la división de futuros financieros, donde supuestamente iba a supervisar operaciones, pero en la práctica le dieron poder total con cero supervisación. Y bueno, pues obviamente ahí fue donde todo se torció, porque en Singapur Leeson dejó de ser un empleado y empezó a jugar a ser el mercado. Un tipo con hambre, poder y cero límites. ¿Qué podía salir mal? Y a ver, para entender el nivel de desastre que causó, hay que saber quién era Barings Bank. No era cualquier banquito, no. Era el banco, el que financió todo lo que les había dicho de las guerras, las monarquías, incluso creo que la compra de Luisiana, me parece. Sí, literal, sin Barings, Estados Unidos no existiría como lo conocemos. Era el banco de los reyes, de los poderosos, de los que tomaban el té con el dedo levantado, todo eso. Durante siglos, su nombre era sinónimo de elegancia, estabilidad y abolengo financiero, pero en el siglo XX trajo algo nuevo: los derivados financieros, esos instrumentos mágicos que, si no los entiendes, pues suena que te estás haciendo millonario mientras estás cavando tu propia tumba. Y bueno, ahí fue donde Barings dijo: oye, nosotros también queremos jugar a los derivados. El problema es que nadie dentro del banco sabía realmente cómo funcionaban: ni los directivos, ni los auditores, ni los señores con traje caro, ni los señores con acento muy británico. Pero claro, ¿qué podía salir mal cuando dejas a un banco del siglo XIX juegue con herramientas del siglo XXI? Así que Barings, confiado en su apellido y su historia, decidió meterse al juego más peligroso del mundo financiero, sin manual, sin casco, sin idea, sin frenos, sin nada. En ese momento, ellos tal vez no lo sabían, pero le habían abierto la puerta al desastre. Un banco que financió imperios destruido, pues, por un tipo con una computadora y cero supervisión. Pues nada más para que veas, ¿no?, lo que hace la arrogancia corporativa. Y bueno, ya estando en Singapur, Nick pues empezó tranquilo, haciendo operaciones sencillas, ya saben, un poquito de arbitraje entre las bolsas de Japón y Singapur. Compraba barato en una, vendía caro en la otra y ganaba con las diferencias. Nada del otro mundo, pues puro sentido común.
Pero claro, cuando el dinero empieza a fluir y los jefes te aplauden, uno se siente invencible. Ahí empezó el fuego, porque un día una simple equivocación de un empleado, una operación mal ejecutada, le generó una pérdida de $20,000. Nada comparado con lo que vendría, pero suficiente para, despertar a un demonio. ¿Qué hizo Leeson? ¿Reportarla como cualquier persona común haría? No, 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 no. La escondió, la metió en una cuenta secreta con un número digno de un chiste. 8, 8, 8, 8, 8. Así es. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en Asia el número 8 se consideraba de la suerte. Y para Nick eso no tuvo nada de suerte, porque esa cuenta se volvió un cajón del desastre. Ahí escondía todas sus pérdidas, tapaba sus huecos y maquillaba sus resultados. Mientras tanto, Londres, feliz. Los reportes mostraban puras ganancias, los directivos lo trataban como un prodigio y él, desafortunadamente, se la creyó. Leeson, o Nick, como lo quieras ver, vivía una doble vida. De día era, el trader estrella, pero en la noche era un fraudulento más creativo que el mercado. Y lo peor es que el banco, en lugar de sospechar algo o investigarlo, no, le dio más poder. Claro, porque si algo está funcionando, ¿para qué lo revisas, no? Entonces, así fue como el niño genio de Singapur empezó a jugar con fuego sin saber que pronto estaba a punto de incendiar toda la casa. Cada pérdida era otro secreto más a la cuenta de 88888. Era como ese cajón donde metes todas tus deudas, no más que aquí, el cajón valía millones, miles de millones. Pero en los reportes oficiales todo estaba perfecto, las ganancias eran récord, un trimestre creo que tuvo más de 10 millones de libras, el banco estaba encantado, Nick se convirtió en el mago de Singapur, el Golden Boy del imperio financiero, todo iba de maravilla. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando alguien gana dinero, nadie hace preguntas incómodas, lo promovieron, le dieron bonos, premios, reconocimiento y ni una sola auditoría, seria. Pero claro, ¿quién sospecharía, no? ¿Por qué sospecharías del empleado que más dinero gana para el banco? O sea, si te imprime billetes, no lo molestes. Leeson se paseaba por las oficinas, como Juan por su casa, como una estrella de rock de las finanzas. Mientras tanto, la cuenta de los 5 ochos, las pérdidas crecían más rápido que las ganancias invertidas. Cada operación fallida la tapaba con otra y otra y otra, hasta que el hueco era tan grande que ya no había ningún Excel que lo pudiera cubrir. Lo más irónico es que sus jefes en Londres presumían el éxito de sus conferencias, en las conferencias a las que iban. Tenemos al mejor operador de Asia, todo el mundo decía, mientras el tipo allá en Singapur ya estaba a punto de reventar todo el sistema. Un banco ciego por su ego y un trader cegado por su ambición. Claramente esta era una combinación que solo podía terminar de una forma: mal, muy, muy mal. Enero 1995. Nick Leeson decidió apostar todo. Era una movida relativamente simple, en teoría. Apostar a que el Nikkei 225, o sea, el índice de Japón, se mantendría estable. Pero el mercado no tiene palabra de honor y el destino, mucho menos. Un evento impredecible lo cambió todo. Hubo un terremoto en Kobe, una de las peores tragedias en la historia de Japón. Miles de desvividos, ciudades destruidas y un mercado completamente paralizado. Las bolsas se desplomaron y con ellas todas las posiciones ocultas de Nick. En cuestión de días, las pérdidas superaron los 827 millones de libras esterlinas. Sí, así es, 827 millones. El doble del capital total del banco. Barings estaba, ya desaparecido. Solo que en Londres todavía no se daban cuenta. Un tipo solo, con una computadora en Singapur, acababa de quebrar un banco que había sobrevivido desastres, revoluciones, conflictos, reyes, y lo hizo
jugando con futuros del Nikkei. Mientras el desastre se seguía gestando y seguía creciendo, Leeson intentó tapar este hoyo con más apuestas, pero desafortunadamente ya la verdad lo había alcanzado. El castillo de mentiras se derrumbaba y el mago de Singapur perdió el control de su propio truco. Cuando el banco finalmente descubrió el agujero, Nick ya se había desaparecido. Se fugó con su esposa, dejando en su escritorio una nota escrita a mano, y tuve que tomar esta toma como 6 veces porque me estaba muriendo de risa, pero la nota decía I'm sorry. Así es, sí, I'm sorry. Después de quebrar un banco de 200 años y perder casi 1.000 millones, el tipo deja un post-it como disculpa. Ni los fraudes de la 4T se atreven a tanto. En una sola semana, el banco que había financiado tantas cosas, tantos imperios, terminó destruido por un solo trader con mucha confianza. En el mundo financiero, la suerte no existe, solo existe el riesgo y quienes creen que lo pueden controlar. Después de hacer estallar el banco más antiguo del Reino Unido, Nick decidió, o hacer más bien, quiso hacer lo que cualquier persona consciente haría. Se peló. Así es, se dio a la fuga. Primero se escondió en Malasia, luego se escondió en Tailandia y terminó en Alemania, pensando que podía salirse con la suya. Pero el 2 de marzo de 1995, el aeropuerto de Frankfurt, las autoridades pues avisaron y lo detuvieron. El niño prodigio de Singapur ahora era el fugitivo más buscado de las finanzas. En Singapur no se anduvieron con cuentos ni rodeos. Lo extraditaron, lo juzgaron y lo condenaron a 6 años y medio de prisión. Pasó buena parte de su condena en una cárcel donde, irónicamente, ya no podía hacer apuestas ni mover dinero ajeno. Faltaba menos, ¿no? Mientras tanto, en Londres, Barings Bank estaba acabado. La joya del imperio financiero británico, el banco que había financiado todo lo que les he dicho, fue vendido a un grupo ING por una libra simbólica. ¿Sí? Una libra. El precio de una Coca-Cola en una máquina expendedora. Un banco con 200 años de historia, liquidado por la equivocación de un solo empleado y evidentemente la incompetencia de toda una cúpula que prefería mirar hacia otro lado. Nick Leeson no solo hundió un barco, expuso la arrogancia de un sistema financiero. Porque lo más vergonzoso no fue su fraude, fue que nadie en el banco lo vio venir, ni los auditores, ni los directivos, ni la gente que decía que era experta. Así, el orgullo británico se acabó. Terminó quebrado por culpa del ego, la ceguera y un tipo que solo quería aparentar ser un genio. Nunca subestimes lo que un godín con acceso ilimitado puede hacer. Ahora, todo esto nos deja una pregunta. ¿Fue Nick Leeson un verdadero criminal? ¿O simplemente pues, fue el producto de un sistema mal diseñado, obviamente? Porque, a ver, vamos a ser sinceros. No fue el único en mentir, solo fue el primero en ser descubierto. El caso Barings se reveló como una verdad incómoda. Nadie lo supervisaba, las áreas de control no existían, los directivos, felices, confiaban ciegamente en sus ganancias ficticias. Leeson no era un genio malvado, era un ejemplo de alguien joven que no tiene límites, con acceso a millones, sin miedo. Entonces, ¿qué esperaban que iba a pasar? Así es, mis estimados, esa es la receta perfecta para un colapso. El desastre de Barings Bank fue más que nada un espejo, un reflejo de toda la arrogancia financiera de los 90, de una era donde los bancos creían que eran intocables y donde el ego valía más que el control. Y si esto te suena familiar, es porque seguimos jugando el mismo juego, solo cambian los trajes, los logos y las equivocaciones. En las finanzas, los sistemas no fallan por falta de dinero, fallan por exceso de confianza. Nick salió de prisión más o menos por ahí por 1999 y sí, hoy en día da conferencias. ¿Sobre qué? Sobre gestión de riesgo. Qué ironías del destino. El hombre que hundió un banco ahora enseña cómo evitar errores financieros. O sea, el tipo que creó todo el incendio ahora vende cursos de cómo prever esos incendios. Wall Street en su máxima expresión. Pero más allá de todo el chiste,
Su historia quedó como una advertencia para la eternidad, yo espero. Porque en los mercados financieros, ya saben, no gana el más listo, no gana el más rápido, no gana ni siquiera el que grita más fuerte. Gana el que sabe cuándo detenerse. En las finanzas todos juegan con fuego. La diferencia es quién sabe soltar el fósforo a tiempo. Yo soy Charlie Schur, esto es... Gracias por ver, Click Boom.